Muy atentos porque hace unas horas fue capturado por presunto paramilitarismo al ex embajador de Álvaro Uribe Vélez y expresidente de Fedegan, Jorge Bisbal Martelo. Y dice lo siguiente: capturan a Jorge Bisbal, expresidente de Fedegan, condenado por relaciones con paramilitarismo. Según la información entregada por la policía, la captura de también ex senador Jorge Aníbal Bisbal Martelo ocurrió durante un procedimiento de control verificación de identidad adelantado por las autoridades en el municipio de Ponedera. El político tenía una condena que fue confirmada en agosto del 2025 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y es que este señor fue ex embajador de Álvaro Uribe Vélez y expresidente de Fedegan. Como una persona como esta que ya empezaba a resonar con el tema del paramilitarismo, llegó a ser embajador de Colombia y puesto por el mismísimo Álvaro Uribe Vélez en el 2004, que fue su gobierno. Y dice: ex embajador de Uribe y expresidente de Fedegan a la cárcel por paramilitarismo. En Colombia la justicia suele caminar despacio, pero cuando avanza deja huellas imborrables. Las recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia da a ratificar la condena contra Jorge Bisbal Martelo es una de esas señales de que, aunque tardías, confirman lo que por años se denunció desde territorios, que el paramilitarismo no fue un fenómeno espontáneo ni marginal, sino un proyecto político, económico y militar con conexiones en las más altas esferas del Estado. La ratificación de la condena a 9 años de prisión por concierto para delinquir agravado no solo desenmascara al expresidente de Fedegan como asesor ideológico de las AUC, sino que también pone bajo la lupa a quienes desde el poder le abrieron las puertas de la institucionalidad. Y es que como este señor que ya resonaba con nexos con el paramilitarismo, llegó a ser embajador de Colombia, como Álvaro Uribe Vélez en aquel entonces lo nombró embajador. Aquí no podemos dar de cuenta que todo lo que toca al señor Álvaro se daña. Todo lo que toca a este señor se pudre. Es como una manzana que está dañada, daña las otras, porque todas las personas que lo tocan a él resultan involucradas con el paramilitarismo, pero él es tan bueno que no resulta involucrado con estos grupos ilegales. Bisbal Martelo no fue un simple ganadero de provincia. Durante más de una década, al frente de Fedegan, representó los intereses de un gremio que, bajo su mando, se convirtió en soporte económico y político de los grupos paramilitares. Según la Corte, Turul fue mucho más allá del discurso gremial. Actuó como articulador de estrategias con Carlos Castaño y otros jefes de las autodefensas, legitimando la expansión violenta de estos grupos en el Caribe y el Bajo Cauca. Su presencia en fincas cordobesas y su papel de consejero de los comandantes paras lo convirtieron en pieza clave del engranaje criminal. Lo más grave, sin embargo, es que con semejante prontuario, Jorge Bisbal Martelo transitó sin obstáculo por los más altos cargos públicos. En el 2004 fue designado embajador de Canadá por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, cuando ya este señor cargaba tantos estos cargos encima. En 2007 llega al Senado como ficha del proyecto uribista y en el 2011 fue nombrado embajador en Perú por el gobierno de Juan Manuel Santos, cargo que ocupó hasta que la justicia lo alcanzó en el 2012. ¿Cómo es posible que alguien con tan claros vínculos con los paramilitares haya representado al país en el exterior y legislado en su Congreso? La respuesta está en la conveniencia de la omisión, los silencios cómplices de un sistema político que permitió que los asesores de Castaño se disfrazaran de diplomáticos. Como el señor Álvaro Uribe a veces se encarga de acusar al presidente Gustavo Petro y decir que metió grupos de guerrilleros en el Congreso, pero podemos ver que pasa en lo contrario. Este señor se encargó de volver embajador a un jefe, a una persona que participó con grupos, con supuestos grupos paramilitares. Y esto fue en aquel entonces cuando al señor ya lo acusaban de tener nexos con estos grupos. Incluso este señor defendía a estos grupos paramilitares y decía que estos no eran grupos ilegales.
El beneficiario de los pagos fue después embajador de Colombia en Canadá y Perú, pero su carrera diplomática terminó cuando Salvatore Mancuso lo identificó como un activo promotor de la causa paramilitar. Guillermo Gómez. Carolina, según Mancuso, él era el que le decía a los paramilitares dónde estaban haciendo falta y aprovechaba su peso político para pedir que las AUC no fueran declaradas una organización ilegal. Jorge Bisbal Martel. Una persona esta pidiendo, decía que las AUC no eran organizaciones ilegales durante tanto tiempo y con tanto daño que le hicieron a Colombia, y cómo se fortalecieron estos grupos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y todas estas masacres que presentaron ante el país. Fue presidente de Fedegan entre 1991 y 2004, es decir, 13 años. Su sucesor fue el actual presidente José Félix Laforí. Bisbal Martelo también fue senador y embajador de Colombia en Canadá y Perú. La Fiscalía le abrió investigación por presuntos vínculos con paramilitares relacionados con al menos 15 reuniones con miembros de ese grupo ilegal durante su paso por Fedegan. Pero después, la Corte Suprema asumió el caso y hasta el día de hoy no se sabe de su evolución. En 2010, Salvatore Mancuso, en una audiencia en una Corte Federal de Estados Unidos, lo mencionó. El doctor Bisbal traía informaciones a nosotros, sugerencias, ¿no? Donde estamos desarrollando nuestra actividad agropecuaria, que tenemos demasiada presencia de guerrilla, cuando las autodefensas irán a ingresar a esas regiones. Bisbal Martelo. Nos podemos dar de cuenta cómo los jefes jefes paramilitares lo mencionaban a este personaje, cómo decían que este señor les llevaba información. Adujo en su momento que participó en estas reuniones como miembro del Consejo Nacional de Paz que buscaba acercamientos con las autodefensas. Para la Fiscalía, en cambio, que en un primer momento... En pocas palabras, este señor aprovechaba pues su cargo político para llevarle información a estos grupos paramilitares en aquel entonces y revelarle algunas cosas. Asumió la investigación, Bisbal Martelo aprovechaba esas reuniones para promover grupos paramilitares, como lo aseguró Mancuso, quien también afirmó que las peticiones de los ganaderos frente a la expansión de grupos de autodefensas en sus zonas fueron cumplidas. De hecho, sí se dio, tengo que reconstruir los hechos para concretarles exactamente dónde, cómo y cuándo. La Fiscalía tuvo en cuenta como antecedente que en noviembre de 1998, y como presidente de Fedegan, Bisbal Martelo había dicho en Cartagena que el gobierno no debía declarar ilegales a los grupos de autodefensas. Quizás si fuesen legales esas organizaciones, hoy no habría guerrillas. Bisbal. ¿Qué tal este personaje diciendo que estos grupos no eran grupos organizados que atentaban contra Colombia, con tanto daño que le hicieron en aquel entonces a nuestro país, con tantas personas que perdieron la vida, personas inocentes, personas que fueron incluso pues metidas en estos falsos positivos? Y este señor decía que estos grupos no se podían declarar como grupos peligrosos. Fue detenido 4 meses en 2012 como consecuencia de la investigación de la Fiscalía que en septiembre de 2015 la Corte Suprema declaró nula. Ahora, el expediente está en un despacho de la Sala Penal del máximo tribunal a la espera de que se fije fecha para la audiencia preparatoria de juicio. Todo ese tiempo para llevarle el proceso a este señor y hasta ahorita, hasta el 2026, fue capturado. Duró casi una década para que este señor lo capturara. Pues una cosa de que la justicia tarda, pero llega. Y muy grave como el señor Álvaro Uribe Vélez montó a este personaje como en el gobierno, como una persona política, una persona que estuvo vinculada con el paramilitarismo. Esto fue muy grave y viene este señor a tirárselas en Colombia de que es una malsa paloma. Aquí nos podemos dar de cuenta cómo todo lo que toque, todo el círculo de este señor, pues resulta involucrado con el paramilitarismo y él se lava las manos. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.